Desde los tiempos más remotos, el hombre ha sentido una intensa curiosidad por descubrir lo que se esconde tras la bóveda celeste. El conocimiento adquirido a través de los siglos nos permite hoy conocer, con el rigor del método científico, todo lo que nuestros antepasados asociaron al poder de sus dioses. Con astronomía, le acercamos a los fascinantes misterios del universo. Le presentamos un mundo de imágenes casi imposible de imaginar. Un mundo nunca visto. Los secretos del universo transmitidos prácticamente en directo. Vea con sus propios ojos imágenes inéditas captadas por los más modernos telescopios. Emociónese observando los últimos descubrimientos de la ciencia con la ayuda de animaciones tridimensionales efectuadas por los ordenadores más sofisticados. De la mano de científicos y especialistas mundiales de prestigio, nos acercaremos a los 9 planetas del Sistema Solar con sus satélites. Mercurio, la sólida roca, el brillante Venus, Marte, el fascinante planeta rojo, Júpiter y Saturno, los grandes gigantes de gas, Urano y Neptuno, los planetas gemelos, el lejano Plutón y, por supuesto, la Tierra, el planeta en el que se generó la vida y los problemas que hoy la amenazan. Descubriremos también todos los secretos de nuestra estrella, el Sol, un coloso abrasador que genera calor, luz y vida. Daremos un repaso a la historia, desde los observatorios megalíticos al telescopio espacial Hubble. Los eclipses, los cometas, los agujeros negros, cómo se trabaja y se vive en el espacio. Estos y otros muchos más temas recoge Astronomía, obra que pone el universo en sus manos. Ha nacido nuestra estrella. Para los antiguos era un dios. Para nosotros es una central energética situada en el corazón del sistema solar, un coloso abrasador que genera calor, luz y vida. El Sol. Su historia comienza unos 5.000 millones de años atrás. Una estrella gigante agoniza y explota en forma de supernova. La onda de choque atraviesa el espacio hasta llegar a una nube de hidrógeno. La nube se comprime y se forman anillos de gas y de polvo. En su centro se enciende un horno nuclear. Ha nacido nuestro Sol. Y con él, los 9 planetas del Sistema Solar. El imperio del Sol es como una burbuja. Se denomina heliosfera. En su interior, el Sol es el monarca supremo. Fuera se extiende el espacio interestelar. En realidad, el Sol es una estrella y, por lo tanto, una fuente de energía. Calienta e ilumina nuestro mundo. Toda la vida depende de él. La energía que generamos a partir de los combustibles fósiles es luz solar almacenada. Es la energía que alimentó a las plantas hace millones de años. Pero, ¿qué es el Sol? En sus profundidades, a 15 millones de grados centígrados, se halla un reactor nuclear que convierte hidrógeno en helio. Cada segundo, el Sol pierde 4 millones de toneladas de masa, una materia que expulsa en forma de energía. Si hacemos un corte del Sol, podremos ver el camino que sigue esta energía. A partir del caliente núcleo blanco,
tarda 1 millón de años en alcanzar la superficie. Y esta misma energía tarda exactamente 8 minutos y medio en recorrer los 150 millones de kilómetros que separan el Sol de la Tierra. La llamamos luz solar. Analizando su espectro, en especial la distribución de las líneas oscuras, los astrónomos han determinado la composición del Sol: un 75% de hidrógeno, un 24% de helio y trazas de los elementos más pesados. Esta es la superficie solar, la fotosfera amarilla. Temperatura casi 6.000 grados y por encima de ella los fuegos artificiales de la rojiza cromosfera. Miremos hacia la fotosfera. El gas hierve hacia la superficie y el gas frío desciende. Cada burbuja tiene el tamaño de la península ibérica. No es una flor solar, sino una mancha solar. Estas manchas salpican periódicamente al Sol. Son más frías que la fotosfera circundante. Cada una de ellas podría contener a la Tierra. Un grupo de manchas solares. Pueden crecer en unos 10 días y desvanecerse al cabo de 2 semanas. El Sol que vemos girar aquí tiene la cara manchada. En otras ocasiones está limpio. Las manchas solares indican que hay actividad magnética. Muestran dónde emergen del Sol las líneas de fuerza y dónde vuelven a entrar en él. El Sol se parece a una regadera por la que circulan enormes lazos magnéticos. Cada 11 años, los polos magnéticos se invierten. A medio camino entre cada inversión, el Sol se halla en su máximo magnético. Las líneas de fuerza están generadas por los gases que se hallan inmediatamente debajo de la superficie. La superficie gira a velocidades diferentes. En el ecuador tarda 26 días, en los polos 37. Esto enreda y distorsiona el campo magnético. El resultado es un hirviente océano de energía, la verdadera cara de nuestra estrella. Dentro de la cromosfera, la atmósfera interior del Sol, se extienden arcos de gas a lo largo de las líneas de fuerza magnéticas. Las protuberancias saltan hacia el espacio, formando arcos de 50.000 kilómetros de altura. Las erupciones surgen de la superficie granulada. Las protuberancias son oleadas de gas ardiente desencadenadas por los campos magnéticos. Hay protuberancias enormes con chorros que alcanzan alturas de hasta 100.000 kilómetros. Podemos ver a la pequeña Tierra a la misma escala. Pero las flares son aún más violentas. Se desencadenan con una energía equivalente a 10 millones de bombas de hidrógeno. Una flare expande sus ondas por la superficie solar. La atmósfera exterior del Sol, la corona, puede verse durante un eclipse total cuando la Luna oscurece el disco solar. La corona es muy caliente, más de 2 millones de grados, y baila una danza magnética. Las convulsiones en la superficie solar modelan la actividad en las alturas. Las grandes eyecciones de la corona son alimentadas por las masivas flares que hay debajo. Esta eyección es tan enorme que su material recorre millones de kilómetros hasta alcanzar la sonda espacial SOHO. Cuando la sonda es golpeada por la onda de choque, se ve salpicada por partículas solares con carga eléctrica. Estas partículas son emitidas continuamente por el Sol. Forman el viento solar. En las regiones polares de la Tierra, las partículas reaccionan con la atmósfera superior de nuestro planeta.
Entonces crean la luminosidad de las auroras. El Sol tiene sus secretos, como por ejemplo, ¿por qué la corona es tan caliente? En el núcleo solar, la temperatura es de 15 millones de grados. En la superficie, solo de 6.000. Sin embargo, aquí en la corona, se remonta hasta los 2 millones de grados. La causa puede residir en la energía magnética. También sabemos que el Sol vibra, pero no estamos seguros de por qué lo hace. Estas oscilaciones profundas han sido captadas por el SOHO. Forman una especie de imagen sonora del interior del Sol y nos revelan cómo cambia de forma. El SOHO, que es un proyecto conjunto entre norteamericanos y europeos, nos revela cada vez más qué es lo que palpita bajo este agitado exterior. Ha descubierto, por ejemplo, estas corrientes en chorro que recorren el Sol a gran velocidad. Las más intensas se encuentran bajo la superficie misma. Y estos son tornados, del tamaño de la Tierra. Giran cerca de los polos a medio millón de kilómetros por hora. Dentro de 5.000 millones de años, el hidrógeno del Sol se agotará. Entonces nuestra estrella se expanderá hasta alcanzar 200 veces su diámetro actual, que es de 1.400.000 kilómetros. Se convertirá en una gigante roja. Los planetas más cercanos se evaporarán. Mercurio, Venus, la Tierra. Después comenzará a tener convulsiones. Como si fueran anillos de humo cósmicos, el Sol expulsará una serie de nebulosas. El núcleo blanco y caliente quedará al descubierto. Se comprimirá hasta tener el tamaño de la Tierra, convirtiéndose en una enana blanca. De los planetas interiores, solo Marte sobrevivirá solitario en su órbita. Y nuestro Sol expirará en forma de enana apagada. Eclipses y auroras. El Sol es la luz de nuestras vidas. Emite con una potencia de 400 billones de vatios. Cada segundo convierte 4 millones de toneladas de masa en energía luminosa. El Sol emite luz y calor, incluyendo desde los rayos X hasta las ondas de radio. Pero mientras convierte hidrógeno en helio y expulsa gases hacia el espacio, el Sol sopla con una emisión menos tangible. Es el viento solar, una corriente continua de partículas cargadas eléctricamente. Tarda unos 4 días en alcanzar la Tierra, pero no toca el planeta. Nuestro campo magnético nos protege. Es la magnetosfera, una gran burbuja que desvía el viento solar como la proa de un barco desvía las olas. Normalmente, el viento solar sopla a unos 400 kilómetros por segundo, pero las erupciones muy intensas como esta pueden impulsarlo hasta convertirlo en una tempestad, hasta 800 kilómetros por segundo. Cuando llega a la Tierra, produce tormentas geomagnéticas que inutilizan nuestras líneas eléctricas y dejan a oscuras nuestras ciudades. Y puede hacer girar a nuestros satélites. Cuando la India perdió un satélite de comunicaciones, su programa de abastecimiento se derrumbó. Las eyecciones de masa del Sol son poco frecuentes, pero esta imagen, con el disco solar oculto, no deja dudas sobre su potencia. Cuando una eyección nos golpea, la magnetosfera se comprime. Nos hallamos ante una tormenta geomagnética. Entre estas grandes erupciones, el Sol emite una corriente continua de partículas con carga eléctrica. Solo se acercan a la Tierra alrededor de los polos. En estas regiones
Las líneas de fuerza magnética las canalizan hacia el planeta y dan como resultado la luminosidad de las auroras. Esto es una aurora boreal vista por un satélite, un óvalo de partículas cargadas que reaccionan con las capas altas de la atmósfera. La aurora boreal rodea las regiones del Polo Norte y la austral las del Polo Sur. A nivel del suelo es la sustancia de la que están hechos los sueños. Lo que vemos aquí es el efecto de las partículas con carga eléctrica que giran en espiral a lo largo de las líneas de fuerza magnética. Esto las hace chocar con los átomos y las moléculas de oxígeno y nitrógeno. A medida que va variando su intensidad, también lo hace el color. Es la aurora. Cada cierto tiempo, cuando el planeta Tierra se alinea con la Luna, podemos disfrutar de otro espectáculo celeste. Desde la antigüedad, estos espectáculos nos han seducido, ya que el actor principal es la luz de nuestras vidas, el Sol. Un eclipse ocurre cuando la luz solar es interceptada a causa de un alineamiento. El cuerpo que se interpone, en este caso la Tierra, proyecta una sombra. Para comprender el mecanismo de los eclipses, comenzaremos por un eclipse de luna. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada 5 grados respecto a la horizontal, a la eclíptica. Durante su órbita de 27 días, la Luna cruza 2 veces la eclíptica. A estos puntos les llamamos nodos. Aquí. Y aquí. Si el Sol ilumina desde la parte inferior de la pantalla, solamente ocurre un eclipse cuando la Tierra y la Luna se alinean en un nodo. Un eclipse de luna y un eclipse de sol. Ahora el Sol ilumina desde la izquierda y la Luna entra en el cono de sombra de la Tierra, representado en blanco. Da como resultado un eclipse total de Luna. La Luna se vuelve roja. La atmósfera de la Tierra es la causante de ello. Durante la totalidad desvía y filtra la luz solar, proyectando sobre la Luna un tono rosado. Ahora tendremos un eclipse de Sol. Pero debido a que la órbita de la Luna es ligeramente elíptica, este eclipse no es total. La Luna se halla lo más lejos posible de la Tierra y el cono de sombra no llega a alcanzarnos totalmente. Por tanto, desde la Tierra vemos un eclipse anular. La Luna está demasiado lejos para cubrir completamente el Sol. Esto es lo que ocurre siempre en Marte, donde la pequeña luna Phobos es completamente incapaz de producir un eclipse total. Este sí es un eclipse total. La Luna está suficientemente cerca para que su cono de sombra barra la Tierra. Aquí tenemos una simulación de la sombra del eclipse de agosto de 1999 corriendo sobre Europa en dirección al Mar Negro. Y aquí el paso de la sombra de otro eclipse visto desde un satélite. Cuando va más despacio, el cono de sombra viaja sobre la superficie terrestre a la velocidad del Concorde, 2000 kilómetros por hora, pero puede ir 3 veces más rápido. En 1998 pasó a toda prisa a través del sur del Caribe, cuando la Tierra, la Luna y el Sol estaban alineados.
Esta es la isla de Curazao. Aquí se reunieron entusiastas de todo el mundo para ver el eclipse total de sol. Las cámaras, los telescopios y los binoculares estaban equipados con filtros especiales. Solo así se puede observar un eclipse sin dañar nuestra vista. Primer contacto. Pero mientras el borde de la luna recorría el disco solar, las nubes amenazaron el espectáculo. Cielo despejado. La fase parcial empezó hace 1 hora y media. Los binoculares proyectan una imagen doble del creciente solar. La totalidad se acerca. El sol se halla totalmente eclipsado por la luna. Es el momento de quitar los filtros. Durante 3 mágicos minutos podemos ver la corona, la atmósfera exterior del Sol. La Luna cubre exactamente el disco solar. Es 400 veces más pequeña que el Sol, pero se halla 400 veces más cerca. Y junto al eclipse se pueden ver los planetas Mercurio y Júpiter. Un anillo de diamantes. El espectáculo ha terminado. Los pioneros. La astronomía nació gracias a la necesidad del hombre de medir el tiempo, las estaciones, de saber cuándo sembrar o cuándo prepararse para el invierno. Hoy día, los cielos como este solo pueden verse en lugares remotos, allí donde no hay ni luces ni contaminación. En la antigüedad, todo el mundo podía ver un cielo así, y todo el mundo conocía el cielo. Al igual que sus ancestros, los cazadores-recolectores de hoy día usan el sol para medir el tiempo. Ellos conocen los movimientos celestes. La verdadera astronomía empezó hace 6000 años en Babilonia. Los babilonios registraron los movimientos celestes, agruparon las estrellas en constelaciones, las imaginaron como figuras, los signos del zodiaco. Los babilonios observaron las estrellas errantes. Hoy sabemos que se trata de los 5 planetas más cercanos. Simultáneamente, en China, los astrónomos hacían mapas del cosmos, registrando meticulosamente cosas tales como los cometas. En Egipto, la inundación anual del Nilo era señalada por la salida junto al Sol de la estrella Sirius. Tales ciclos podían estar controlados por sus dioses, pero los antiguos egipcios tenían sentido común. Ellos dividieron su calendario astronómico en 365 días. Tiempo después, en América Central, los mayas hicieron algo parecido. Pero su dios de la guerra, nuestro Venus, les ofreció un calendario alternativo de 584 días que estaba basado en los movimientos cíclicos de este planeta. Respecto a la mecánica de los cielos, aquí tenemos la visión hindú. Nuestro mundo está sostenido por 4 elefantes, montados sobre una tortuga en un océano de leche bordeado por una serpiente. Ya en el año 300 a.C., los griegos eran mucho más científicos. Ellos imaginaron una serie de esferas de cristal concéntricas que giraban alrededor de la Tierra.
Montados en sus esferas respectivas estaban el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la época, aquellas estrellas errantes. Las estrellas del fondo estaban sobre la esfera más externa. El solsticio de verano hacia el año 200 a.C. El sol se refleja directamente en el fondo de un pozo en Asuán, Egipto. El hecho llegó a oídos de un bibliotecario, Eratóstenes, que trabajaba unos centenares de kilómetros más al norte, en Alejandría. Allí, en el mismo momento, un poste proyectaba una sombra. Se preguntó por qué. La razón está en la curvatura de la Tierra. Mientras el sol brilla verticalmente sobre el pozo, forma un ángulo en Alejandría. Utilizando la geometría simple, Eratóstenes calculó la circunferencia del planeta y demostró que la Tierra no era plana. Los griegos fueron los primeros en medir el cielo. El primer mapa estelar fue compilado por el matemático Hiparco. También registró la luminosidad de las estrellas. Y a través de la observación de los eclipses, intentó calcular las distancias relativas de la Luna y del Sol. Otro griego, Ptolomeo, también creyó que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Su reputación era tan grande que este concepto erróneo persistió casi 1500 años. ¿Cómo explicó Ptolomeo el movimiento errante de los planetas? Mientras el resto de las estrellas se movían regularmente a través del cielo, ¿por qué estas estrellas errantes dibujaban pequeños lazos? La explicación de Ptolomeo se basaba en los epiciclos, unos pequeños círculos descritos por los planetas centrados sobre sus órbitas principales. Estaba equivocado, pero encajaba con sus observaciones. Nicolás Copérnico dio con la verdad en el siglo XVI. Él puso al Sol en el centro de nuestro sistema, un trabajo brillante para un clérigo polaco cuya afición era la astronomía. Según Copérnico, los 5 planetas giraban alrededor del Sol en órbitas circulares, y la Luna lo hacía alrededor de la Tierra. El alemán Johannes Kepler refinó esta idea a principios del siglo XVII. Formuló 3 leyes. La primera es que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses, no círculos. La segunda afirma que la velocidad orbital varía. Es más lenta cuando el planeta está lejos del Sol, pero se incrementa al acercarse. La tercera ley de Kepler afirma que cuanto más cerca está un planeta del Sol, menos tarda en recorrer su órbita. Las observaciones del danés Tycho Brahe proporcionaron a Kepler la clave para explicar por qué los planetas parecen retroceder. Aquí vemos a la Tierra azul adelantar al rojo Marte. Esto provoca que Marte parezca describir un lazo hacia atrás. El italiano Galileo fue el primero en dirigir un telescopio hacia el cielo. Ello ocurría a principios del siglo XVII y señaló el comienzo de la astronomía moderna. Podían verse cráteres en la Luna, el Sol tenía manchas y Júpiter lunas. El holandés Christian Huygens descubrió la mayor luna de Saturno y observó correctamente que los anillos de Saturno estaban separados del planeta. Este hombre identificó un hueco en los anillos. Era Giovanni Cassini, un astrónomo francés de origen italiano. Su observación data del año 1675 y hasta la actualidad este hueco lleva su nombre, la división de Cassini. El genio inglés Isaac Newton revolucionó la astronomía, explicó la gravedad, descompuso la luz y acortó el tamaño de los telescopios usando espejos internos. Un siglo más tarde, William Herschel descubrió el planeta Urano y construyó en Slough, Inglaterra, el mayor telescopio reflector de la época. Realizó gran número de observaciones que publicó en forma de catálogos.
fue el primero en reconocer que las estrellas de nuestra galaxia forman un disco plano. En Irlanda, el tercer conde de Ross construyó un telescopio del mismo tamaño. Montado entre paredes de piedra, lo terminó en 1845 en Birr Castle. El reflector de Ross demostró que las galaxias son independientes de nosotros. No son manchas borrosas, sino objetos con estructura. Este dibujo de Ross es una galaxia espiral. Y esta es una foto actual de la misma galaxia. El siglo XIX proporcionó dos herramientas clave. Una es la espectroscopia, el análisis de la luz para determinar la composición de los objetos en el espacio. La otra es la fotografía. Esta foto muestra el gran cometa de 1882. En los años 20 de nuestro siglo, Edwin Hubble utilizó brillantemente ambas técnicas. En el observatorio de Monte Wilson, en California, registró galaxia tras galaxia con su gran telescopio y descubrió que todas ellas se alejan de nosotros. Lo que los telescopios ópticos no pueden ver, lo ven los radiotelescopios. Estos platos penetran hacia atrás en el tiempo, hacia el Big Bang, el destello inicial que dio origen al universo de Hubble. Telescopios todavía más potentes penetrarán más profundamente en el espacio. Pero el próximo descubrimiento puede realizarlo un aficionado. No son solo los profesionales quienes pueden ser pioneros. La astronomía es la ciencia de todos nosotros. En el próximo vídeo le presentaremos los dos planetas más cercanos al Sol. Mercurio, con su paisaje de cráteres, grietas y depresiones circulares, y Venus, el planeta más brillante del cielo nocturno. ¿Sabía que en Mercurio un día dura el doble que un año? ¿Sabía que Venus realiza su rotación al revés? Mercurio, un campo de batalla chamuscado e irradiado por el cercano Sol, con una oscilación de temperatura de 600 grados, la mayor del sistema solar. Venus, con su aplastante atmósfera de dióxido de carbono. Un rompecabezas de dimensiones parecidas a la Tierra, aunque pocos gemelos fueron nunca tan distintos.